Él es don Cristian García y va a exponer sobre descentralización fiscal y financiera. Don Cristian, le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Voy a tratar de compartir pantalla. Sí, ahí se está. No sé cómo colocar la pantalla completa. Si me auxilia, por favor. Esa es. Muchas gracias. Señor presidente, primero que todo, agradecer la instancia, felicitar también por la instancia, porque uno se da cuenta de la concurrencia también de los consejeros expertos, ¿cierto? Y de los señores constitucionales, ¿cierto? Que han tenido la intención de estar, de hacer preguntas y de escuchar. Evidentemente una fórmula democrática y uno aprecia esto más cuando ha tenido también oportunidad de participar en el proceso anterior. Así que muchas gracias. Mi tema es la descentralización fiscal y financiera, que se anunció largamente en las presentaciones anteriores, y también agradecer y un poco tomarme de las exposiciones del colega de la Universidad de Concepción y del colega también de la Universidad de Coquimbo, porque tiene mucho que ver, son muy introductorias a la materia que yo quiero abordar. ¿Quién soy yo? Cristian García, soy contador auditor, diplomado en Derecho Empresa y magíster en Derecho Tributario. Soy miembro de un centro de estudios que se llama Centro de Estudios Universitario de Descentralización Financiera y Fiscal, CEUDEF. Participan 7 universidades en este centro: la Universidad de Magallanes, la Austral de Chile, la Universidad de Talca, la de O'Higgins, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También participa la Universidad Católica del Norte y la Universidad Diego Portales. Nosotros en el proceso anterior publicamos un libro que se llama La Constitución Financiera de Chile, Diagnóstico y Propuesta para una Descentralización Financiera Real. Y ese libro tenía a un acápite relacionado con propuestas de normas constitucionales para hacer efectivamente una descentralización financiera, para entregar reales potestades y autonomía fiscal tanto a los gobiernos locales como a los gobiernos regionales. Y que muchos de estos artículos fueron incluidos en el fallido texto constitucional, pero que básicamente hay toda una cápita ahí que yo creo que es importante rescatar, y que de todas maneras el anteproyecto que ustedes están conociendo lo ha recogido algunas de esas propuestas. ¿Por qué estoy participando en esta audiencia? Bueno, me interesa el Estado unitario descentralizado. Yo vengo de regiones y por lo tanto, tal como lo explicó el colega de Concepción, tenemos un anhelado reclamo, una anhelada frustración, ¿cierto?, que necesita ser solucionada por este exceso de centralismo. Y la relación con el anteproyecto de mi propuesta tiene que ver con la descentralización financiera y fiscal. Yo quiero abordar 3 temas antes de llegar a las conclusiones. Partir por señalar o precisar qué es el Estado unitario descentralizado, hablar sobre los gobiernos de administración regional, referirme concretamente a la descentralización financiera y fiscal y algunas conclusiones. Bueno, en cuanto al Estado unitario descentralizado, es importante señalar que esa frase de que Chile será, o el Estado de Chile es unitario descentralizado, está recogido en el punto 2 del Acuerdo por Chile. Eso dio origen a que se modificara la vigente Constitución Política y se incorporara en el artículo 154 en el numeral 2. Y luego también está recogido en el artículo 6 del anteproyecto. Pero la pregunta es, ¿qué significa ser realmente un Estado unitario descentralizado? Bueno, primero que todo, que sea unitario significa que es un solo Estado, que hay una sola pirámide jerárquica, ¿cierto?, donde hay una autoridad central y, bueno, también territorio. Pero hay que distinguir 3 conceptos que a veces se confunden y parece que fueran sinónimos, pero no lo son. Uno es la deslocalización, en donde en esta pirámide jerárquica que es el Estado, es uno solo, ¿cierto?, hay un poder, una jerarquía superior, y luego en los territorios lo que hay simplemente sedes, localidades. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de tomar decisiones en los territorios. Todo depende del Estado central y los órganos inferiores tienen que consultar prácticamente todos a los órganos superiores.
Luego hay otra fórmula que se llama desconcentración, donde sigue siendo el mismo Estado unitario, es el mismo patrimonio fiscal, es la misma persona jurídica del fisco, pero lo que ocurre es que para algunas decisiones hay una especie como de corte y se le entrega cierta autonomía o potestad de decisión al órgano inferior, solo para esa función que se ha desconcentrado. Para todo lo demás permanece la jerarquía. Y por último está la descentralización, en donde lo que ocurre es que se crea un ente distinto, con personas jurídicas y patrimonio fiscal, con patrimonio, diferente al fiscal, y que por lo tanto podría tener autoridades propias. Ahí por lo tanto ocurre que aparece una persona diferente del fisco. Lo que se llama deslocalización, nuestra legislación hoy día se conoce, lo denomina más bien desconcentración territorial. Lo que aquí aparece como desconcentración, nuestra legislación lo está llamando desconcentración funcional. Y la descentralización puede tener dos fórmulas. Una, que la autoridad sea electa, como ocurre con los gobiernos regionales, y por lo tanto sea autónoma del poder central. Y otra, que la autoridad no sea electa, como ocurre con varios servicios públicos, como el CENSE, como el Servicio de Impuesto Interno, que tienen patrimonio propio, tienen persona jurídica propia, pero toda la política pública, toda la coordinación depende del poder central. Por lo tanto, si estamos hablando de descentralización, estamos hablando además que esta descentralización tiene que llegar a los territorios. Son órganos, lo que estamos por lo tanto haciendo es fortalecer, o queremos fortalecer, a las municipalidades y a los gobiernos regionales, que son los órganos que están en los territorios. Por lo tanto, esta Constitución lo que debiese tener es un énfasis más marcado en la descentralización que en la desconcentración de la administración del Estado. Dicho eso, cuando uno analiza el capítulo 6, que se refiere al gobierno y administración regional y local del anteproyecto, hay un acápite que habla incluso de la desconcentración de la administración del Estado. O sea, no obstante estar hablando de descentralización, se preocupa de recalcar de que el Estado va a seguir siendo desconcentrado. Entonces tenemos aquí una especie de contradicción entre si vamos a seguir con la misma Constitución que tenemos hoy, donde el Estado es desconcentrado, o si vamos a realmente reconocer que el Acuerdo por Chile dijo, y esto está en la Constitución política vigente, que el Estado de Chile iba a ser descentralizado. ¿Ya? Y eso no es otra cosa que lo que mis colegas precedieron y mostraron este conflicto que existía entre el delegado presidencial y los gobernadores regionales, por quien ejerce la tutela, la autoridad, ¿cierto?, sobre los servicios públicos. Bueno, eso ocurre porque naturalmente tiene que haber un representante del presidente en los territorios, siendo un Estado unitario. Pero una cuestión distinta que esa autoridad o ese agente, el presidente de la República, tenga el poder sobre todos los servicios públicos, tenga la coordinación sobre todos los servicios públicos. Entonces, ahí yo subrayé una frase que está señalada en el artículo 187 y dice que el representante del presidente de la República ejercerá en la región la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos, ¿ya? Y además dice para el cumplimiento de las funciones administrativas. Si estamos hablando del cumplimiento de funciones administrativas, estamos diciendo que lo que queremos hacer es que los territorios puedan tomar decisiones sobre sus propias políticas. Y eso entonces significa que la coordinación debe radicarse en el gobierno regional. Está bien que la fiscalización esté en la gente del presidente de la República, para ver si el vehículo fiscal se ocupa en los fines que corresponden, si los funcionarios asisten al trabajo, etc. Pero una cuestión distinta es la coordinación. Y aquí esto tiene que ver nada más y nada menos que con la inversión en los territorios. Tenemos dos herramientas que existen en nuestra legislación, que son el anteproyecto regional de inversión, que es la forma como se va a construir toda la política pública, que debiese ser vinculante y obligatorio, pero para eso necesitamos que el gobierno regional sea quien realmente coordine. Y luego tenemos el programa público de inversión regional, que es una suerte de seguimiento de cómo se hizo esa inversión. También para ello necesitamos que el gobierno regional sea quien lo coordine, pero lo coordine en una forma que sea realmente coherente, es decir, que los servicios públicos reconozcan al gobierno regional como la autoridad que coordina y no tengan esta suerte de jerarquía solamente con respecto al nivel central. Entonces, es importante separar el término coordinación en ese aspecto. Bueno, esto tiene que ver evidentemente con la descentralización financiera y fiscal, que en el capítulo 6 se aborda, hay un párrafo que se refiere a la descentralización fiscal de los artículos 138 al 144, que tiene muchos avances, pero que no obstante tiene que revisarse también los demás aspectos de la Constitución o del anteproyecto, por ejemplo, en el artículo que habla sobre los derechos de las personas, los derechos, las garantías constitucionales. El artículo 16, en el numeral 30, letra C, replica más o menos lo que hoy día está en la Constitución vigente, en el artículo 19, número 20, que
señala que excepcionalmente pueden haber tributos que se destinen a los territorios, pero lo redacta de la misma manera como está hoy en día. Dice, la ley podrá autorizar que determinados tributos que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional local pueden ser aplicados, dentro de los marcos que la misma ley señale, por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo. Primero, ahí hay una limitación respecto a la clara identificación regional local. Eso significa, en términos simples, que parte del impuesto a la renta, parte del IVA no pueda destinarse a los territorios porque no tiene una clara identificación regional y que estaremos simplemente perpetuando el sistema que hoy día existe, donde, por ejemplo, el impuesto a los casinos de juego o a los derechos de aprovechamiento de agua, a las patentes mineras, sean solamente aquellos que puedan ser destinados a los territorios. Y luego también tenemos otra limitante respecto al financiamiento de obras de desarrollo. Si está esta limitante respecto al financiamiento de obras de desarrollo, la pregunta es cómo abordan los gastos de funcionamiento tanto los municipios como los gobiernos regionales, y no es otra fórmula más que a través del aporte fiscal que entonces va a estar condicionado por la ley de ese presupuesto y por una serie de negociaciones. Por lo tanto, no se va a cumplir auténticamente la función pública y no va a haber real autonomía respecto de el poder central, porque van a estar siempre tutelados respecto de, o condicionados más bien respecto a la entrega de recursos. Por lo tanto, hay dos aspectos que hay que eliminar, que es la mención en la clara identificación regional local y la mención solamente a obras de desarrollo, porque los gobiernos regionales no solo hacen infraestructura, sino también financian políticas públicas, financian programas públicos que no son obras de desarrollo. Bueno, y esta norma hay que revisarla también en coherencia con el artículo 141, y aquí toma mucha relevancia lo que mencionó el colega de la Universidad de Coquimbo, que él habló de los reglamentos regionales. La pregunta es si se le va a dar auténtica potestad reglamentaria a los gobiernos regionales. Y esa potestad reglamentaria tiene también que ver con darle poder tributario. No para fijar impuestos, sino para fijar tasas, aplicar tasas, ver qué actividades pueden ser grabadas, ¿cierto? Pero por lo tanto debiese haber una ley, una suerte de ley marco que determine las fórmulas a través de las cuales los gobiernos regionales pueden crear estas tasas, pero después darle la libertad para poder crearlas, bajarlas, condonarlas, etc. Entonces, el reglamento regional tiene que ver obviamente con estas potestades que los gobiernos regionales podrían tener, y además hay que considerar otra cosa, que la descentralización fiscal que hoy día se está incorporando en estos artículos, no hay mención, por ejemplo, a los convenios de programación. Los convenios de programación son fórmulas que los gobiernos regionales tienen para negociar con los ministerios acuerdos de largo plazo para que los ministerios se comprometan a invertir cierta cantidad de recursos. Eso está recogido hoy día en nuestra Constitución Política, en el artículo 115, pero no está recogido en el anteproyecto. Por lo tanto, parece que no se podría. Señor García, sí. Le hago presente que ha concluido su tiempo, pero le voy a dar 2 minutos, por favor. Perfecto, muchas para gracias. Que pueda concluir su presentación, ¿no? Muchas gracias. Y la otra fórmula es la inversión sectorial de asignación regional, que son recursos del sector, pero que los gobiernos regionales podrían decirlo. Tampoco hay mención hoy día en este capítulo del Gobierno de Administración Regional y Local. Y otro aspecto importante es que el mecanismo de resolución de contienda de competencia que está abordado en el artículo 144 está muy bien hecho, pero le falta incluir también el conflicto que pudiese ocurrir entre el gobierno regional y los gobiernos nacionales, o entre los municipios y el gobierno nacional, respecto al ejercicio de la autonomía financiera. Bueno, para ir cerrando mis conclusiones, yo creo que el proyecto está bien encaminado para lograr el Estado unitario descentralizado. Eso hay que reconocerlo. No obstante, se debe propender a que la descentralización prime por sobre la desconcentración, lo que se traduce en la real radicación de atribuciones en los gobiernos regionales, no solo aquellas que se ejercen directamente, sino también a través de la coordinación de los servicios públicos que operen en la región. Y una cuestión importante aquí también es señalar que tiene que existir la posibilidad de que servicios públicos dependan de los gobiernos regionales, o sea que los gobiernos regionales también puedan crear servicios públicos, o los que ya existen, por último, se radiquen algunos en los gobiernos regionales. Y como tercer punto, para que exista descentralización real, la esfera fiscal y financiera debe ser perfeccionada, fortaleciendo la autonomía de los ingresos y en el gasto, lógicamente, pero sin descuidar naturalmente los controles. Esa es mi presentación, señor presidente. Muchas gracias.